En cambio, Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos. Hay profetas que tienen 2 capítulos, 3 capítulos pequeños. Y a eso le llaman profetas menores. Pero tanto los profetas mayores como los profetas menores hablaron palabras poderosas. Porque fueron palabras y son palabras de Dios. Y aquí dice que estos profetas que profetizaron de la gracia que estaban reservadas para nosotros, inquirieron, investigaron, quisieron saber de qué se trataba el asunto. Dice que indagaron diligentemente acerca de esa salvación que ellos estaban anunciando. Cuando leemos la palabra de Dios, habla de que Cristo, de que Dios enviaría a su Hijo, que Él mismo vendría, según leemos en Isaías capítulo 6, 9 y 7, 14, donde habla de Emmanuel, donde habla de Dios con nosotros. Los profetas que escribieron quisieron saber de qué se trataba. Dice que escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendía tras ellos. O sea, me está hablando, por ejemplo, del capítulo 22, el Salmo 22, donde habla de que Cristo sería crucificado. Dice que sería rodeado como por perro bravo, perro de Basán, perro que tratarían de destruirlo, destrozarlo. Dice que había un hoyo en sus manos y en sus pies, en ese Salmo 22. Dice en Isaías 53 que iba a ser desfigurado su cuerpo y destruido. Y estos profetas que escribían eso, ellos querían saber de qué se trataba esto y el tiempo en que esto sucedería. Ellos estaban escudriñando, preguntándole al mismo Espíritu de Dios que estaba en ellos, ¿de qué yo estoy hablando? ¿De qué se trata lo que yo estoy hablando? Lo que usted está poniendo en mis labios, en mi corazón, de lo que usted me está diciendo, Señor. Ellos no sabían. Podemos ver, por ejemplo, ese caso escrito en el capítulo 12 de Daniel, donde después que Daniel, en ese precioso capítulo 12, Dios le habla del retorno de los judíos a su territorio. Dios les habla de que habría una gran proliferación científica. Dios les habla que todo esto sucedería al final de los tiempos, el retorno, la proliferación científica y grandes movimientos migratorios. En eso, en el capítulo 12 de Isaías, de Daniel, le habla todo eso. Y dice que el mismo Daniel entonces le pregunta al ángel que le está ministrando esta profecía, esta palabra. Y él quería saber de qué se trataba, cuánto tiempo. Y el ángel le dice: Daniel, tranquilo, que tú no entiendes estas cosas, ni procura entenderlas, porque estas cosas están reservadas para el tiempo del fin. Lo pueden leer eso en Daniel capítulo 12, versículo de en adelante, específicamente el versículo 12, 7, 8, 9, 10, donde nos dice que el ángel le contestó de esta manera a Daniel. Y aquí dice que los profetas indagaron, querían saber de qué se trataba. Es todo esto. Dice que a esto se le reveló que no para sí mismo, ¿sí? Como se le dijo a Daniel en el capítulo 12. Daniel, tranquilo, que esto no está para ti. Tú solo eres el instrumento de Dios. De lo que tú no sabes, tú estás hablando, pero se sabrá al final de los tiempos. Y le he dicho otras veces que nadie antes de 1948 hablaba de Daniel. Hay muy pocos autores, muy pocos predicadores que pudieron hablar de Daniel o del Apocalipsis, porque estaba sellado esta palabra, como dice la palabra de Dios, que las profecías estarían selladas hasta que vinieran los judíos, volvieran al pueblo de Israel, al territorio. Eso se cumplió en 1948. Y de ahí en adelante podemos encontrar cómo el Espíritu Santo ha ido revelándole al mundo toda esta palabra de Apocalipsis y el libro de Daniel, que también estaba sellado. Lo dice. El ángel le dijo: esto está sellado hasta el tiempo del fin. Lo dice. Entonces le sigue diciendo: a esto se le reveló a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros. Se administraban estas palabras, estas profecías, estas cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio.
por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan participar los ángeles. Óigame, ellos profetizaron del tiempo de la venida de Cristo y de la predicación del mensaje de salvación. Eso es lo que acabamos de leer. Y dice que los ángeles que sabían todas estas cosas le pedían a Papá Dios que ellos querían también predicar el evangelio, hermano. Porque es un gran honor predicar la palabra de Dios. Amén. Y los ángeles saben la gloria que eso trae. Pero Dios le dijo no. ¿Sabe por qué Dios le dijo que no a los ángeles? Porque es muy fácil hablarle a una persona de que Dios le puede ayudar, que Dios le puede sanar, si él no sabe de eso. Más maravilloso es cuando usted le dice, mira, el Cristo que yo te hablo, un día yo me vi igual que tú y él vino a mi corazón. Santo. Y a mi hogar estaba destruido porque yo andaba como un loco en la calle bebiendo y mirando esto y mirando aquello y participando de cosas que a Dios no le agrada ni a mi esposa o ni a mi esposo. Y Dios vino a mi vida y me llenó de paz. Y en mi casa hoy hay paz. Amén. Un día yo estuve a punto de morir y estaba enfermo, pero clamé a Dios y Dios me sanó. Gloria a Dios. Un ángel no puede decir eso. Un ángel no sabe lo que es pasar frío o hambre. Un ángel no sabe lo que es pasar una enfermedad, que es un dolor, no sabe. Y por eso dice que a hombre que sí sabe lo que es el dolor, le manda a hablar de quien puede sanarle y quitarle su dolor. Amén. Quien puede sanarle y quitarle su situación, quien puede acompañarle en todo lugar. Porque por más bueno que usted sea o lo que sea, o por más malo que usted sea, Dios nunca le dejará. Amén. Los amigos son amigos, pero cuando llegan situaciones de dificultad, muchos amigos abandonan. Pero Dios nunca nos abandonará. Aleluya, gloria a Dios. Dios siempre estará con aquellos que se humillan y le digan, Señor, heme aquí, mira, yo estoy en necesidad. Los ángeles no tienen esa necesidad. Dice en el capítulo 13, que ahí era que quería comenzar, pero al leer esto recordé esa maravillosa palabra. Dice así. Dice primero, leemos en el 12, la última parte, dice que el Espíritu del Santo, enviado del cielo, fue que dice que estas cosas en las cuales anhelan los ángeles son para nosotros los seres humanos. Por tanto, dice ahora en el 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué nos dice ceñir los lomos del entendimiento? Porque el ministerio que los ángeles quieren participar es de conocimiento directo de Dios. Los ángeles quieren participar, pero Él no está diciendo, óigame, eso es para nosotros, pero siguen los lomos de su entendimiento. Ustedes deben ser entendidos en las cosas espirituales. La misma Biblia dice que la fe viene a ser efectiva por medio del conocimiento, el entendimiento de las grandes maravillas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y qué es algo efectivo, como le he dicho otra vez? Algo efectivo es aquello que hace y realiza lo que debe realizar. Si a usted le dieron un carro que no camina, entonces no es efectivo. Efectivo es el carro que usted compró para que ande y anda. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, del conocimiento. ¿Y de qué manera podemos ceñir los lomos del conocimiento y del entendimiento? En oración y lectura de la palabra. Amén. Si no oramos, no vamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es una figura literaria maravillosa, ceñir los lomos del entendimiento. El entendimiento tiene lomo. Es un músculo fuerte. Uno de los músculos más fuertes que tiene el cuerpo. Pero muchos de nosotros lo tenemos bastante lejos. Porque no estamos alimentando. No estamos ciñendo los lomos del entendimiento con la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Amén. Hay que participar de las cosas espirituales, orar. Hay que obedecer. Esa es parte de las funciones
que nos pueden ayudar a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, que no hacemos nada, si hacemos todo y fallamos, como dijo el hermano Bruno, en la obediencia. Qué importante es la obediencia, qué importante es la humildad, qué importante es la palabra de Dios, la lectura, qué importante es mantenernos unidos, como dice la Biblia. Dice la Biblia que había un hombre, yo vi un mensaje y dije, pero Dios mío, está predicando al revés de lo que dice, de lo que eso significa, porque dice la Biblia que ese tizón que fue sacado del fuego, él decía como que Dios lo sacó del fuego para salvarlo. No, se apagó. Está hablando de que un tizón se apagó porque fue sacado del fuego donde debía estar, donde están los demás tizones. La Biblia establece que si nosotros somos tizones, no podemos estar separados, sino unidos, el Espíritu Santo, para que el fuego, bueno, ustedes lo han visto, cuando los que bregaban con, digo, aquí son muy jóvenes, aquí todo es con gas que han calcinado toda la vida, pero nosotros que tenemos un poquito más de años, nosotros recordamos cuando aprendíamos el anafe, que los tizones que estaban apagados los poníamos en el medio y lo íbamos poniendo uno arriba de otro para que el fuego lo tocara también y se llenara. Y así debemos nosotros también ser, mantenernos unidos, no salir del lugar donde corresponde para que el fuego no se apague. Aquí dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, y para hacerlo tenemos no solo que conocer la palabra, sino vivirla, ponerla por obra, estar entendido y escuchar, presto para escuchar. La Biblia dice que es mejor prestar atención que sacrificarse. Prestar atención y estar atento y decirle, Señor, cuando usted no entienda algo, Señor, ¿qué quiere decir tú con esto, Señor? ¿Tú me estás hablando a mí? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir tú con esto que tú estás diciendo aquí? Porque de la única manera que nosotros nos vamos a fortalecer los lomos de nuestro entendimiento es en eso. Y haciendo las cosas que le agradan, leyendo la palabra, orando, estando atentos por nuestro hermano. ¿Quién no vino? ¿Quién no está aquí? Si le duele a la carne, es porque está bueno el asunto. Si a la carne le molesta, es porque está bueno el asunto. Entonces, si hacemos esas cosas en el proceso, de verá como Dios va a comenzar a hacer la obra que Él dijo que haría. ¿Qué dice San Juan 15:5? Que los pámpanos que den fruto, Él lo limpiará para que den más fruto. ¿Y quién puede decir aquí que no tiene su sucito? Gloria a Dios. Yo no lo puedo decir. Todos de alguna manera fallamos. Todos fallamos. Pero qué lindo que Dios dice que aunque fallemos, aunque seamos pámpanos, que tenemos problemas y tengamos nuestro sucio, dice Él que Él lo limpiará. Si en el proceso, aún en esa condición, damos fruto, Él nos limpiará para que demos más fruto. Y yo lo quiero eso. Y yo quiero que Dios me ayude a dar fruto y que me limpie para dar mucho más fruto. Dice aquí, entonces dice, sé sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Sé sobrio y esperad. Aquí no podemos ponernos a decir, está hablando de cuando Cristo se manifieste escatológicamente en el final de los tiempos. No. También cuando Cristo se manifieste en nuestra necesidad. Cuando Cristo se manifieste en el dolor. Cuando Cristo se manifieste en la petición de salud. Cuando Cristo se manifieste en mi familia, en la necesidad que está pasando mami, papi, que están pasando mis hermanos, que están pasando mis sobrinos, que están pasando mi familia, mis hijos, mi esposa. Cuando Cristo se manifieste, yo debo estar sobrio, velando, buscando el rostro de Dios, hasta que Él se manifieste. Y el Señor lo sabe, que hay tristeza en el proceso. Sí, porque la misma Biblia dice que tristeza del rostro es el deseo no cumplido, pero alegría del corazón es el deseo cumplido. Y esa alegría del corazón vendrá, pero dice que debemos ser sobrios, seguir los lomos de nuestro entendimiento de esa manera, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de Dios, en la oración. Hermano, la carne no va a querer nunca, se lo he dicho 1.000.000 de veces porque no soy yo que lo digo. La Biblia dice bien claro que la carne ni quiere ni puede sujetarse a las cosas que son de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para poder
para buscar la manera de estar en las cosas espirituales, por ejemplo, en la palabra de Dios. Podemos disponer, bueno, yo voy a coger 15 minutos para leer aunque sea 10 versículos. Y en esos 10 versículos meditar y orar. Hermano, mire, en principio es difícil. En principio te coge la palabra de Dios y comienza a dormirse. Y se le aparecen 1000 cosas que hacer. 1000 gente a quien llamar. 1000 mensajitos que leer. 1000 videitos que mirar. Se aparecen. Pero usted dice, no, Señor, yo quiero seguir los logros de mi entendimiento. Y yo quiero esperar la gracia que traerá cuando tú te manifiestes. O sea, no es solo que vamos a estar orando, sino que también vamos a estar esperando. Mira, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en hebreo, dice que necesaria es la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos lo prometido. O sea, pacientemente esperamos, como dice aquí, sé sobrios y velad, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar pacientemente, como dice Hebreo, esperando que se manifieste esa gracia a favor nuestro en la situación que estamos, porque ¿sabe qué? El Evangelio también es gozo, hermano. Amén. Amén. El Evangelio es gozo. Gloria a Dios. El Evangelio trae alegría a nuestros corazones. Qué lindo es cuando vienen las cosas. Qué lindo es cuando ya uno supera la situación de la carne y dice, a mí no me importa nada. Es más, cuando uno puede decir, como dijo Pablo, Gloria a Dios. ya lo tengo todo por basura. Ya a mí no me interesa nada. Hago lo que Pablo trabajaba, hermano. Pablo trabajaba, pero era porque tenía obligaciones. Tanto necesidades personales como obligaciones que tenía. Pero él lo hacía solo por eso. Él decía que todo lo tenía por basura hasta su trabajo. Todo. Todo lo tenía por basura. ¿Por qué? Por agradar a aquel que me llamó, dijo Pablo. Amén. Por agradar a aquel que me llamó. ¿Y saben qué? Yo estoy seguro que muchas veces estaba trabajando, pero el día que el Señor le decía a Pablo, hoy tú no trabajas. Le decía, heme aquí, Señor. ¿Qué quiere que haga? Vete con Bernabé para Asia. De allá hay necesidad de escuchar la palabra. Vete al supermercado y compra, haz una compra. Sí, Señor. Y vete después a la casa de fulano de tal, de fulano de tal, y lleva. Eso sucede en el momento. Dios llama. Mientras tanto, vamos esperando en fe que se manifieste su gracia a nuestro favor. Dije que como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes estaban en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía y estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque siempre va a venir eso a tratar de conquistar el terreno perdido. ¿Sí? Viene a veces a través de personas que uno menos lo espera. ¿Sí? Bueno, Pedro era el líder de los apóstoles. Y después que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, le dijo, ¿cómo que tú vas a permitir que te maten? No. La muchacha, la señora, 16 años buscando solución para su problema de salud. Muchos años. Y sin embargo, aquellos que estaban supuestos a ayudarlo, pues, ya lo vieron más. Y peor, porque entonces le quitaron su querido. Sin embargo, en Cristo Jesús no hay nada que perder, sino más, mucho más que ganar. Dice aquí que debemos ser hijos obedientes y que no nos conformemos ni nos dejemos dominar por las cosas que antes nos dominaban. Eso es lo que está diciendo. Obedecer, pero ¿obedecer qué? Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios.
Pero lamentablemente, hermanos, créanme, hay muchas personas que tienen muchos años en la iglesia y desconocen cuál es la voluntad de Dios. Te adoramos, Padre, te adoramos, Jesús. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Gloria a Dios. Pero como desconocemos muchos su palabra, no sabemos y no podemos ser obedientes. No podemos ser obedientes. Hay temas que en la iglesia, aquí en un púlpito, un día de culto normal, no podemos traer, lo traemos los estudios bíblicos. Y ahí se profundiza. Ahí vemos lo que dice Dios con respecto a los distintos temas en el matrimonio, las relaciones sexuales, en las interacciones en el hogar, en la interacción en el trabajo. Podemos darle un matiz y una vivencia a la palabra de Dios. Porque tener la palabra de Dios aérea no es correcto, es tenerla en la vida. Cómo somos y cómo debemos ser en cada una de las facetas de nuestra situación de vida, en el trabajo, como le digo, en todo. Cómo debemos actuar y cómo debemos llevar esa palabra a nuestra realidad humana y ponerla por obra. Eso es lo que está diciendo Dios ahí, que debemos ser hijos obedientes, obedeciendo su palabra, poniéndola en práctica. Dice aquí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque como dice Dios, sé santo porque yo soy santo. Ser santo es estar separado para servirle al Señor. Ser santo no es que usted haga milagros o deje de hacer milagros como establecen algunas religiones. El término santo significa separarse para servirle a Dios. Usted tiene este micrófono es santo porque nosotros lo tenemos y lo usamos solo para servirle a Dios, para cantarle alabanza, para predicar su palabra. Este púlpito, santo significa separado para el servicio de Dios. Y aquí dice que debemos ser santos, separados del pecado, del mundo, para servirle a Dios. Si usted ya le dio su vida a Cristo, procure no estar en una interacción con las cosas del mundo. Porque es verdad que aunque usted sea santo, pero si usted desobedece a lo que Él establece, usted está dejando de ser. Y hay poder en Cristo Jesús, y podemos ir donde quiera y nada nos toca, pero tenemos que andar en obediencia. Amén. En obediencia. Entonces, dice aquí, sé santo porque Dios es santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Óigame, en esta parte interesante que nosotros nos analicemos, aquí dice que Dios no hace excepción de personas. Y así como Él nos manda a ser santos, también nos manda a ser igual que Él. ¿Hacemos nosotros excepciones de personas en esta iglesia o en nuestra vida? Un punto en un lugar o en otro. Vamos a todos. Miren, ¿saben qué? La Biblia dice que en el cuerpo humano hay muchas partes, pero que más honra reciben más honra aquellos que son menos honrosos. Eso, ¿quién lo ha leído en la Biblia? Así en la iglesia. Quizá el más humilde de la iglesia es el que más honra y más gente debe recibir en su casa cuando va con más bendiciones, muchas bendiciones. Que ustedes, qué sé yo, digan, bueno, yo sé que los hermanos y el ministerio lleva que su juguito, que su refresquito, pero yo voy a llevar esto porque me sale, porque quiero adorarte, Señor, porque quiero bendecirla. Voy a llevarle, honrarlo aún más. No debemos hacer acepción de personas. La Biblia lo manda. Aquí dice que Dios no hace excepción de personas. Y si le invocamos como Padre a aquel que no hace excepción de personas, sino que juzga según la verdad. Y déjeme decirle, Dios va a juzgar nuestros corazones. Amén. Y no hay manera de que podamos engañar. Amén. ¿Y saben qué? Es normal que uno tenga tendencia a estar más con ciertas personas que con otras. Pero aún así debemos luchar contra eso. Debemos luchar contra eso. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay hermanos que si no vienen, todos los notamos y todo el mundo lo llama. Pero hay hermanos que si no vienen, nadie ni cuenta se da. Nadie pregunta, nadie lo llama, nadie lo va a visitar.
Y eso no es aquí nada más. ¿Y sabe qué? Yo estoy dentro de eso que ha fallado en ese sentido. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La ventaja que tenemos es que si nosotros nos manchamos o estamos manchados de pecado, ese cordero sin mancha y sin contaminación nos limpia con su sangre preciosa si nos arrepentimos. Amén. Si nos arrepentimos y dejamos de caminar de manera incorrecta. ¿Sabes qué? Honestamente, a veces podemos decir, pero yo no estoy cometiendo ese pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el pastor está hablando de eso? Es su corazón. Pero también podemos decir, Señor, si de alguna manera yo he caído en esa situación, ayúdame. O si de alguna manera en el futuro yo voy a caer en esa situación, ayúdame. Ayúdame a no caer, perdóname. Si de alguna manera hay un hermano que va a caer o que haya caído, ayúdame a ministrarle, a orar por él, a clamar por él, a presentarme en tu presencia, en el trono de la gracia, de la misericordia, del perdón, del amor, para que tú ayúdame. Para que tú tengas misericordia. Y aquí dice bien claro que Cristo era un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero no pecó. Pero nosotros, muchos de nosotros, no nos tienen ni que tentar. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ni nos tientan. Ni nos tientan. Nosotros solitos. Vienen pensamientos, vienen ideas, vienen palabras, vienen tantas cosas en nuestra vida. Sin embargo, Cristo, que sí fue tentado en todo, no pecó, pero también poderoso es para socorrer a aquellos que caen. Dice la Biblia. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. De forma tal que todo aquel que crea no sea avergonzado, sino perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y de la única manera que podemos dejar esa vana manera de vivir es yendo al templo, yendo a la presencia, al templo de Dios. ¿Dónde está el templo de Dios? En el capítulo 43, versículo 12 de Zacarías. Dice Ezequiel, dice que todo lugar, todo el monte alrededor era santísimo y es santísimo para Jehová. En todo lugar que usted esté, usted puede entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, verdaderamente, muchas veces yo sigo en mi manera vana de vivir, el orgullo, la vanidad. Me paro en un sitio y de ahí no me derriba nadie, ni siquiera Dios. Dice aquí que ya destinado Jesús desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Óigame, el plan de salvación Dios lo concibió en la eternidad. El plan de que Cristo muriera por nuestros pecados desde la eternidad y se manifestó en estos últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo la mejor época de la historia de la creación. ¿Sí? Si ustedes leen, dice que antes de Cristo el mundo estaba en tinieblas. Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en sombra de muerte, en tinieblas, le brilló gran luz. Galilea, círculo del mundo, significa círculo del mundo, de la gente. Brilló gran luz al mundo entero, nosotros, y desde aquí para acá vivimos en esa luz.
desde esa manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador, comenzó en el mundo la proliferación de todo lo bueno que hoy disfrutamos. La libertad, la paz, los inventos científicos, la medicina, todo se manifestó y estamos viviendo en una época preciosa gracias a él. Para terminar, tiempo, dice aquí, mediante el cual creí en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué usted cree que hay una palabra que dice, habiendo purificado vuestras almas? Por la obediencia. Oigan cómo se purifican nuestras almas del pecado. Por la obediencia. Pero ahí empezamos. ¿Dónde la obediencia? ¿Cómo obedecemos lo que no conocemos? ¿Cómo? ¿Cómo obedecemos lo que no sabemos que Dios nos manda a hacer? ¿Y cómo debemos hacerlo? Vamos a leer la Biblia, hermanos, vamos a orar. Vamos a participar más, haciendo el sacrificio de nuestro cuerpo. Dice la Biblia en Hebreos 12 que Dios prefiere ese sacrificio. Un sacrificio vivo. Queremos. ¿Sacrificio de qué? Bueno, un sacrificio, hermano. Coger para acá, directamente del trabajo, muchos de nosotros. Es un sacrificio vivo. A veces yo veo hermanos que están aquí y tiran, como dicen en Estados Unidos, su rasante, como hacen los aviones. Y eso Dios lo ve. Vamos a hacer ese sacrificio vivo para venir a los estudios, para ir ahí en ese lugar, presentar nuestras inquietudes, para orar juntos, unidos, para encender el fogón del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esta exhortación, esta iglesia, la iglesia El Amor de Cristo Jesús, es también para usted. Le amamos y pedimos que Dios le bendiga, que Dios le ayude y que entiendan que la palabra de Dios solo viene para hacer bien. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y vida para nuestras almas. Que de la única manera que podemos crecer en el Evangelio es manteniéndonos ocupados en las cosas espirituales. Las cosas espirituales son primero la oración. Yo digo que no, que leyendo la Biblia primero, yo prefiero orar primero. Yo prefiero orar en los cultos, en la casa. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, entonces Dios le da el entendimiento de la palabra. Le dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son de Dios porque estas no se disciernen humanamente. Eso lo dice en 1 Corintios 2:14. Pero que el Espíritu Santo, al que se humilla a Dios, le da entendimiento de eso. Por eso yo les digo a ustedes, oren, lean la palabra y díganle a Dios que le dé la fortaleza para decir no a todas aquellas cosas que ustedes saben que a Dios no le agrada. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Oremos. Padre, gracias por tu amén.